Muy buenas a todos, vamos a reaccionar, chicos, estar atento que luego la gente no se entera de nada. Al canal, espérate, le voy a dar un like, irme a suscribir, aunque no conozco el canal, a lo mejor es bueno o malo. Alborotando, a ver, sí, perdón, Alborotando el diario, Alborotando el diario, ¿no? Que es un diario. Aquí tenéis el canal, dejaré también abajo. Y vamos a ver un pequeño fragmento donde iremos opinando y viendo. Primero vamos a ver qué tal el vídeo y comentaremos después un poco qué hay, ¿no? Así que me quitaré un poquito para no molestar y en unos minutos comentamos, si es que veo algo que comentar. Vamos a reaccionar, por eso está, ¿cómo se llama? Iván Gatón, con tanto no, Iván Gatón, así que es una pregunta muy divertida, por eso voy a reaccionar al vídeo, ¿eh? ¿Cómo? Por cierto, dale like, suscríbete. Y si puedes, apoyar el canal de alguna manera. ¿Cómo cambió la República Dominicana en los últimos 100 años? Me gusta la pregunta. ¿Cómo cambió la República Dominicana en los últimos 100 años? Para el podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal. Pero antes de comenzar, quiero invitarles a que se suscriban, comenten y compartan este video para que lleguen a demás personas. ¿Y por qué le hago esta recomendación? Porque cada vez tenemos figuras más importantes, más divertidas y con mucho conocimiento para cada uno de ustedes. Y es que hoy tenemos al profesor y escritor Iván Gatón. Maestro, gracias por aceptar nuestra invitación y alborotarse con nosotros. Muy agradecido de poder estar aquí con ustedes. Y bueno, Rosa, usted es la causante de que yo esté aquí, que fue muy insistente, porque hemos tenido una agenda, como yo siempre digo, bueno, a veces la agenda se ocupa más que cuando yo era monaguillo, y que había unos comentarios en el pueblo de una prostituta que había llegado, que la solicitaban tanto que no tenía tiempo libre. Ay, Dios mío. Yo siempre hago la analogía de que era más ocupada que la vez que llegó una prostituta al pueblo mío, que hasta en la iglesia hubo eco de esa muchacha que llegó allá. Ay. ¿Y cuántos años duró usted como monaguillo? Yo estuve de monaguillo más de 6 años. De hecho, primera vez que lo digo, pero de pequeño había una iglesia cerca de mi casa, cristiano protestante, de un pastor, un excelente ser humano, Danilo, y yo iba a la escuela bíblica en la mañana. Recuerdo que la muchacha que daba la escuela bíblica se llama Ada, hija de Boboá, que era un haitiano cabello bueno, que la gente decía que Boboá, bueno, era un haitiano distinto porque Boboá tenía el cabello bueno, vendía billetes también, y vendía billetes. Boboá era un mulato, con su cabello bueno, y un hombre que, bueno, hasta los últimos días de su vida siempre iba a visitar, porque en los pueblos siempre existe ese elemento de la solidaridad. Pues en esa iglesia, papá vio que yo estaba como muy inclinado, entonces un día me dijo, mira, tú tienes que ir a la iglesia católica. Entonces yo empecé a ir a la iglesia. Había un sacerdote italiano que en estos temas internacionales fue un tipo fundamental para mí, Francisco Buriasco. ¿Él fue que lo indujo? No, a mí me indujo fue mi padre. Okay. Pero el padre, Buriasco, Francisco, era un hombre muy culto, italiano, pero recibió un periódico que se llama L'Osservatore Romano. Y yo leía las noticias después que él terminaba de leer el periódico. Entonces, esa inclinación me llevó a un punto tal que yo le dije a mi padre que quería irme al seminario menor. Es la primera vez que yo lo digo, con 14 años. Pero yo vengo a ser el primer varón de mi padre. Y al final de sus años, digamos así. Sí. Entonces, mi padre tenía 45 años, mi madre tenía 17. Entonces, ya él tenía 5 hijas. Y entonces me dijo, no, mi Usted no puede ser monaguillo. tú no puedes ser seminarista. Porque tenía que irme. Y el lugar donde me iba a ir era La Vega, a un seminario menor. Yeah. Entonces me dijo, no, mi hijo, tú no me puedes dejar. Si tú a los 18 tú quieres entrar al seminario, tú ingresas al seminario, pero no ahora. Y ya después la vocación diplomática. No, la vocación ya por ir a un seminario se difumina.
¿Cómo ¿Qué era? lo hizo usted salir del seminario? No entrar, no, yo tenía aspiraciones porque en mi casa había una influencia muy grande porque mi formación tiene mucho que ver, como todo en la vida, todos tenemos influencia de otras personas. Y sucede que yo tuve 3 tías que eran profesoras en Higüey, aunque yo nací en Sabana Grande de Boyá, pero Higüey forma parte entrañable de todo mi imaginario, porque también tenía que visitar Higüey. Y mis tías eran educadoras y eran jamonas. Ay, Dios mío. Nunca se No, casaron. no Nunca hay se que casaron. hacer. De esas 3 hubo una que se casó después entonces de la hermana de mi padre. Hay una tía que era modista que era jamona también. Oh, Y una hermana mía también casi se queda, Ay, la Dios mayor. mío. Es decir, en mi familia había una tradición, esa era profesora también. de quedarse jamón. Entonces, esa tradición en mi familia de estudiar, por ejemplo, con el inglés, el inglés que manejo y que me ha servido a mí para estudiar desde los 22 años en Asia, en Taiwán, fue autodidacta con un libro de una de esas tías, que todavía conservo. ¿Qué? Ese libro dice Roselvira Gatón Ortiz, Salvaleón de Higüey, 1946. Wow. Entonces, viene una influencia de la familia donde Monseñor Juan Félix Pepén Solimán era muy cercano a mi familia. Entonces, Monseñor, siendo arzobispo auxiliar de Santo Domingo, iba a mi pueblo. Entonces, me trataba como el nieto de Ernesto Gatón y de Ederlinda Hidalgo. Entonces, eso tiene un peso. Un poder tremendo. ¿Cómo era Iván Gatón cuando niño? Era un niño despierto, movido, tímido, siempre tuvo buenas calificaciones, Tímido, temido. temido. En la escuela, todas las escuelitas del pueblo y la escuela pública me sacaban. Ah, Había un problema de conducta. Usted era travieso. Sí, siempre fui muy inquieto. Yo recuerdo que en el 1984, cuando la guerra cuando la huelga del 84, que mataron mucha gente, yo creía que era periodista. Ya no Ay. estaba por el pueblo donde quemaban gomas. También yo tenía un partidito político ¿Qué? al lado de mi casa. Luis Maví, que es una persona muy conocida de mi pueblo, empezó a construir una casa y las casas de tabla de palma se construyen de arriba hacia abajo. No es de abajo hacia arriba, se ponen los palos, pero la tabla de palma después que se pela, porque hay que pelarla, Sí. y bueno, no la pelaba con un machete, a un chelo o 2 cheles la tabla, ay, Dios mío. para que después la pintura pudiera entrar. Entonces ahí yo monté un partido político. Entonces los muchachos del barrio me acompañaban en el partido político y bueno, era el momento de la campaña política de Balaguer Lora. En el año 1982 había un afiche grande que decía Balaguer Lora, el país lo necesita. Bueno, coincidencialmente el día de ayer yo veo a don Joaquín Ricardo, sobrino de Balaguer, que fue canciller, y me dice: Gatón, Juan Antonio de la Cruz Popa debe sentirse donde se encuentre cómodo contigo. Porque sucede que el principal dirigente político del Partido Reformista en mi pueblo, Eres tú. llamado Juan Antonio de la Cruz Popa, cuando fue Balaguer a Sabana con Joaquín Ricardo, yo era un niño. ¿Qué edad tenía? Bueno, yo nací en el 73, ya soy un señor mayor, ya el asilo está ubicado. Entonces, a esa edad, yo le dije, yo quiero saludar al doctor. Y Balaguer estaba sentado cómodamente con su sombrero en el asiento de atrás. ¿Y cómo era Balaguer? Balaguer, bueno, me pareció un señor calmado y dulce para mí, porque cuando le dijeron el hijo de Gatón, porque mi papá era una figura muy conocida en la zona, me extendió la mano y dice: ¿cómo está, mi? ¿Cómo está? Y yo: doctor, un placer saludarle. Ustedes fíjense las vueltas de la vida. Pues en esas inquietudes que eran políticas, sucede que un señor que es una figura icónica para mí, llamado Eliseo Lico,
había un sindicato que se llamaba Sindicato de Trabajadores del Ingenio Río Jaina Estira, y él era el jefe de un partido llamado Unión Patriótica Antiimperialista UPA, y hacía unos papelitos donde se veía el lema del partido, y a mí me llamó la atención. Además que Lico usaba barba, usaba una boina, y era una persona con un carisma. Pues yo estoy siendo del Partido Reformista y siendo del partido del Lico, porque yo salía a repartir. Yo estaba con los comunistas y con la extrema derecha. Ay, Dios mío. Por las inquietudes. Entonces luego, ahí viene que esa es la importancia en los pueblos. Había una escuela de taekwondo. Y entonces yo ingreso a estudiar, a practicar taekwondo desde los 11 años, y ya ahí yo era profesor en Majagual de taekwondo. Luego venía a pelear aquí a la capital, peleaba en San Cristóbal, peleé en San Pedro de Macorís, peleaba en Vallaguana, Monteplata, y nunca he dejado de hacer artes marciales. O sea que toda su vida usted ha sido una persona activa. Pero esas inquietudes eran al máximo explotadas, porque mi padre lo que hacía era ponlo a hacer cosas. Entonces había una finca de caña de azúcar en un batey, que es donde yo desde niño crezco, vamos a decir. Mis padres vivían en Cojobal, y en el batey, ese es mi espacio vital de entrada. De hecho, siempre voy al batey. Pero luego se mudan a Sabana Grande de Boyá. En ese batey había una finca de caña y mi papá era colono. Aparte de ser jefe de la oficina, mi padre era colono. Pues yo tenía que ir a trabajar. Pero aparte de eso, no, cortar la caña no. De hecho, mi padre me vio un día cortando caña y me dijo: ¿cuándo yo te he mandado a ti a cortar caña? Yo te mandé a ti a que supervise los trabajadores, porque cortar caña es peligroso. Te puedes cortar con el machete. Las hojas de caña cortan, ese sol en ese cañaveral, ustedes no se imaginan lo fuerte que es. Mi papá me dijo: no, yo te mandé a ti, fue a que supervisara. Pero había, en lo que hoy es Gonzalo, cuando ustedes van en la carretera hacia Samaná, hay una entrada a mano derecha, después de la entrada de Gonzalo. Por ahí, en esa zona de amortiguamiento de los haitises, mi padre tenía un conuco, donde había maíz, aguacate, se sembraba yautía. Entonces yo tenía que ir a trabajar allá. Entonces yo tenía que cuidar que las gallinas no se comieran el maíz cuando estuviera subiendo. Entonces, aparte de eso, el periódico llegaba. Entonces mi padre en la tarde lo leía, pero yo tenía que leerlo con él. Pero Iván Gastón, maestro, la vida no, yo me imagino que no siempre fue tan de trabajo. ¿Cómo era usted con las noviecitas? No, yo siempre fui en ese sentido. Mi padre siempre me decía, no siempre me decía, sino que mi padre, que era un hombre con un sentido de la existencia muy sabia, muy sabia. Un día me dijo: tengo que hablar contigo. El día que tú tengas una relación con una muchacha, que lo sepan tú y ella. Eso es íntimo. Nunca hagas alarde. Y si vas a hacer algo, que nadie te vea. Entonces, para mí eso es un tema arcano. Pero es por la formación. O sea, que no nos puede decir. Mi papá me dice: mira, papá me decía, eso es tan secreto que cuando tú lo haces, tú no llamas a nadie para que te vea. Por eso me sorprende ahora que se haga promesa de coito sin garantía, que haya prostitución digital. Porque es que no, es decir, mi formación, la formación de no se corresponde con eso. De hecho, había una vecina que se emocionaba mucho cuando estaba sosteniendo sexo, y entonces frente a la zona, en las cercanías, había una panadería, oigan los nombres de los pueblos, había una panadería llamada Babilonia. Oiga qué nombre, Babilonia. Entonces, cuando se emocionaba mucho, dependiendo del nivel de entusiasmo. Allá en la calle Manuela 10 se escuchaban los gritos de ella: ¡ay, esto sí es bueno! Entonces, uno como muchacho
debí estar Y no se imaginaba recogidito qué era. y subían el radio o ponían a uno a dar vuelta porque la vecina se emocionaba. Se emocionaba Entonces, mucho. mi padre se llevó a vivir a la casa al hijo de un compadre suyo que había quedado huérfano. Y ese muchacho siempre fue un poco extrovertido y la señora viene bajando por la calle Candelaria y él le dice, como ella solía decir cuando estaba en pleno éxtasis, ay papi, esto sí es bueno. Y eso costó que a él lo pusieran frente al sol hincado y le dieran una pela. Ay, Dios mío. Ese tema era tabú. Sí, era tabú. Sí, era tabú. Era tabú. Y también hay algo que me gustaría saber porque República Dominicana ha tenido muchos extranjeros. ¿De dónde vienen sus padres? Por los rasgos faciales de Iván Gatón. En mi familia del lado Gatón hay una trazabilidad fácil. Porque, por ejemplo, yo soy nieto de Ernesto Gatón, hijo de Rafael María Gatón Ortiz. A la vez, Rafael María Gatón Ortiz es hijo de Jacinto Gatón. Y toda esa línea, Jacinto Gatón, su familia llega aquí al país desde Coro, Venezuela. Pero yo tenía una conferencia en Zaragoza. Y el médico que me llevó me dice, hay un genealogista que quiere mostrarte algo en lo que estás equivocado. Mi familia siempre creyó que el apellido era francés. Ok. Pero no. Me demostró que era un apellido judío sefardí de Castilla y León, de un lugar llamado Palencia, donde coincidencialmente yo he ido. Oye. Entonces ahí me doy cuenta. Del lado, también están los Mojica, por el lado de mi bisabuela. Y ahí hay tez negra en los Mojica. ¿Ingleses? No, negra. Y creo que es más negra yoruba, porque aquí hay negros bámbara, que son la zona de Mali. Hay negros Congo, que son los negros... No, todo eso es África. Lo que pasa es que Mali es más arriba, cerca de Marruecos, arriba. La zona del río Níger. La zona de los negros Congo es la parte de la República Democrática del Congo. La zona del negro Yoruba, los de Villamella son Congo. La gente de Villamella mayormente es negro Congo. Negro Congo. Los negros que vinieron aquí a la zona de los Minas es porque en la zona de Ghana, en la parte occidental de África, había un puerto que se llamaba se llamaba Mina. Entonces cuando vienen aquí se llaman los negros Mina, pero son de Ghana, porque África es muy, muy, muy diverso. Sí. Entonces Yoruba es de la zona de Nigeria. Entonces, por las facciones yo me he dado cuenta que somos más Yoruba. Del otro lado de mi madre, Franco Fernández, de Sabana Iglesia, de la Sierra. Mi abuela era una españolita, la madre de mi madre, españolita pura, y sus hermanas también. Pero del lado del padre de mi madre, Pablo Rosa Boyá, taíno, por el Boyá. Eso puede explicar el tren. Entonces hay una mezcla ahí que la gente cuando ve esta nariz con el color, de hecho eso me ha traído inconvenientes ¿Por qué? En el extranjero, porque siempre piensan que soy árabe. Entonces cuando empezaron las persecuciones o los prejuicios con los musulmanes, de hecho una vez recorriendo la parte sur de Egipto por el Nilo, que hizo un recorrido por Luxor, Karnak, el guía me decía, esta zona, porque tú pareces de aquí, de esta zona. Era la zona nubia, por donde están los nubios, que son unos negros altos. Me decía, mira, es que tú pareces. Y yo, en el Cairo, realmente la experiencia es que la gente podía pensar que yo era de allá.
pero es por esa mezcla. Yo tengo una diversidad racial muy interesante, muy extensa, muy amplia, muy diversa. Que dicho sea de paso, la gente no sabe que mientras más mezcla racial haya, es mejor. Sí. Sí. Sí, porque seleccionan. Los genes son más fuertes. Incluso hay más enfermedades que los muchachos luego tienen problemas. Usted casa con un primo y siempre hay problemas. Los muchachos salen medio con cortocircuitos. sí, aunque no quieran, porque es un tema genético, es la genética. Iván, usted como profesor, catedrático, escritor, me llega la inquietud de saber si el arte de usted hablar, de todo ese conocimiento que tiene, fue algo innato o resultado de mucho trabajo, de mucho estudio, o se le hace fácil leer un tema y entenderlo. No es fácil. Las cosas no son fáciles en sí. Ahora, cuando usted hace lo que le gusta, ya eso no es trabajo. Entiendo. A mí se me olvida muchísimo. Yo tengo una memoria malísima. No parece. Pero, sin embargo, como sé que no tengo una buena memoria, vuelvo sobre el tema. Lo que sí, uno no puede olvidar algo. Y es lo que yo puedo decirle a los jóvenes, porque ya como persona mayor uno quiere que ustedes tengan claro que hay dos formas de aprender. Por experiencia propia y por la ajena. Y les aseguro que por la ajena es mejor. Sí. Entonces, la disciplina es la diferencia en todo. Así es. Entonces, cuando usted es disciplinado, pero usted está consciente de que quiere vivir acorde a aquellas cosas que lo hacen sentir bien, eso le va a ayudar incluso a no sufrir de algo que sufre mucha gente, que es la envidia. ¿Por qué? Porque cuando usted identifica qué es lo que a usted le gusta, usted no está pendiente al otro. Cierto. Y si el otro es bueno en algo, usted lo aprecia. Claro. Sí, pero qué bueno que fulano se destaca y aprende en aquello. de ella. Entonces, yo siempre tomo en cuenta en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, dice, somos un cuerpo en Cristo. Por eso los ojos no envidian la nariz. La boca no envidia los oídos. Entonces, yo siempre como que me tomo mi pastilla de Ubicatex, desde muchacho. ¿Qué a mí me gusta hacer? A mí me encanta aprender. Y más sobre el mundo. Y viviendo en Sabana Grande. Y a mí también. A mí me encanta aprender, chicos. Bueno, vamos a cortar de raíz el vídeo para que haya segunda parte, o pondré el vídeo original abajo, que dura 1 hora. Cómo nos ha contado este hombre su vida, ¿no? En Asia, cómo fue Monaguillo, sus anécdotas, así que... Y todavía queda mucho por contar, ¿no? Cómo nos va contando la vida de un veterano ya, ¿no? Un veterano, un sabio, que como siempre digo, esta gente no pensáis que ha tenido una vida sencilla, ¿no? Ha trabajado mucho para que ahora le estemos escuchando. O sea, es mucho trabajo, mucho estudio, mucho leer, mucho viajar, mucho de todo, ¿no? Mucho aprendizaje y solo queda aprender de él, ¿no? ¿Vale? Muchas gracias a todos, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Reventar a like. Hasta la próxima. ¿Cómo cambió la República Dominicana en los últimos 100 años? Queda mucho por ver, amigos. No se pierdan la segunda parte.